es el examen físico y la clasificación del recién nacido. ¿Okay? Entonces, prácticamente vamos también a recordar algunos puntos que vimos en la primera clase. En la primera clase, si se acuerdan, vimos la parte de introducción, vimos algunas tablas, ¿verdad? Entonces, acá ya vamos a ir nosotros haciendo hincapié ya en algunas tablas para poder determinar, sobre todo lo que es en la clasificación del recién nacido, ¿no? Pues, de acuerdo a lo que es el examen físico, nosotros vamos a poder hacer la clasificación del recién nacido según sus características físicas en un recién nacido pretérmino, en un recién nacido de término, en un recién nacido posttérmino, ¿no? Además de eso, vamos a tener ciertas tablas que nos van a ayudar también a categorizar a estos recién nacidos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Si se dan cuenta, siempre vamos a empezar con esta pregunta. ¿Por qué vamos a aprender este tema del examen físico y la clasificación del recién nacido? ¿Por qué dicen ustedes que creen? ¿Por qué es importante? A ver, para que sea esta clase así más o menos interactiva, ustedes saben que prácticamente la opinión de ustedes, pues, todo es bienvenido, ¿no? Entonces, estamos para aprender cualquier cosa que, algún comentario que ustedes emitan, pues es bienvenido. Entonces, ¿por qué creen que este tema del examen físico es importante estudiar? Eso. Para descartar enfermedades congénitas, dice acá su compañera. ¿Para qué más? Mediante el examen físico podemos ver algún signo semiológico que para orientarnos mejor a un diagnóstico correcto. Exacto, ¿no? Entonces, mediante esa clasificación también yo voy a poder determinar si este niño pues tiene algún factor de riesgo que podría aparecer durante o después de su nacimiento, ¿no? Algunas características que, por ejemplo, acá su compañera mencionó, malformaciones congénitas. Entonces, el examen físico nosotros acá lo vamos a dividir en 4 tiempos, ya los vamos a ir viendo. Y una de ellas, la principal y la primera que hacemos, pues generalmente nos enfocamos a eso, a buscar malformaciones congénitas grandes. Entonces, es por eso que es importante que hagamos un examen físico pues minucioso, un examen físico sistemático. ¿Para qué? Para que podamos encontrar estas malformaciones congénitas o simplemente determinar que ese niño está sano, ¿no? Entonces, bien, hoy vamos a ver este primer tema de lo que es el examen físico y la clasificación de recién nacidos. Es un tema que podríamos hacerlo en una hora o en una simple clase, pero quiero ahora que prácticamente veamos a detalle algunas características y es por eso que nos vamos a llevar el tiempo durante esta clase, ¿okay? Entonces, en esta primera parte vamos a ver lo que son las características somáticas del recién nacido. ¿Cuál es el objetivo en sí? Vamos a identificar las características físicas que son normales y vamos a identificar las características que salen de ese contexto que dice normal, ¿no? Entonces, y vamos a realizar un examen semiológico completo de lo que es el recién nacido, ¿ya? Entonces, en una segunda etapa vamos a ver lo que es la clasificación del recién nacido, de acuerdo tal vez al examen físico. Vamos a evaluar la edad gestacional, vamos a ir viendo y clasificando a estos recién nacidos, si son adecuados, si son de bajo peso o si son grandes para la edad gestacional, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo lo que es este tema. Bueno, nuestra primera parte, el objetivo principal pues va a ser conocer las características semiológicas de este recién nacido normal. Además, también vamos a conocer algunas características que podrían presentarse como para catalogarlo como algo anormal, ¿no? O que sale fuera de este término de lo normal, ¿no? Y vamos a identificar también lo que son las medidas antropométricas, realizar lo que es el examen físico general, vamos a realizar un examen físico segmentario y vamos a reconocer los hallazgos patológicos y malformaciones congénitas, ¿ok? Entonces, bien, empezamos a ver
En esta primera parte quiero que vean, vamos a ver un video donde vamos a ver algunas características de lo que es el examen físico. Entonces, este es el primer examen físico donde nosotros vamos a buscar malformaciones congénitas mayores o grandes, ¿ya? Entonces, vean ustedes, la anterior clase vimos lo que es la atención inmediata, la atención mediata, ¿no? Entonces, en esa parte pues vamos a ir viendo ahora lo que es ese examen físico. Pongamos atención a algunas características. A ver si se puede. Para poder hacer una valoración integral, completa. Vamos a hablar lo que es el ADRA. En el ADRA vamos a ver la apariencia, vamos a ver la coloración. Si se fijan, aquí este bebé tiene acrocenosis todavía. Esta es la versión de 5 minutos, porque el primer minuto pues no lo grabamos. Aquí todavía sigue acrocenótico. ¿Sí? Ya cuando está vigoroso, pues también tenemos que tomar la frecuencia cardíaca, ya sea con estetoscopio o en la base del ombligo, durante 6 segundos. Está mayor a 100, son 2 puntos. La acrocenosis es 1 punto. El esfuerzo respiratorio ya está vigoroso, son otros 2 puntos. La tos que presenta, el estar reaccionando a los estímulos, pues son otros 2 puntos. Es de irritabilidad refleja, si vieron ahí el efecto conocioso. ¿Sí? Entonces tenemos una red de 9 puntos. Vamos a proceder a pesar al bebé. Colocamos, tiene que ser una superficie limpia. Prendemos la báscula. Vamos a colocar el bebé. Y ahí vamos a ver hasta que el pico se detenga, 3.410 el peso. Vamos a tomar el bebé. Nuevamente llevamos a la cuna. Es muy importante tener cuidado en conservar el calor. Estaba con una cuna radiante. Entonces, cuando ya lo ponemos en la cuna, hay que empezar a monitorizar siempre en la mano derecha el oxímetro y hacer el resto de la hematometría. Vamos a colocar el oxímetro. Entonces, están colocando el oxímetro en la muñeca, en la mano derecha, donde tiene 2 partes, pero tiene que ser en la derecha. Para ir revisando lo que es la oximetría. Para la medición de la talla, vamos a palpar la fontanela posterior, que es la unión del occipital con los 2 parietales. En donde la palpamos, vamos a poner la cinta métrica y pegado al bebé, vamos a medir hasta el talón. 50 de talla. Para el perímetro cefálico de la región occipital, por arriba de las orejas, sin oreja, hasta la región supraciliar, y vamos a ver que son 33 centímetros. Perímetro torácico, debajo de axilas, a nivel de las tetillas. El paciente tiene que estar derechito hacia nosotros y ver que la cinta siempre esté bien colocada. Vamos a ver que es 32. El abdominal, por arriba de crestas ilíacas, debajo de costillas, anchura pancita, sin el cordón umbilical. Vamos a medir 31. Segmento inferior de la cresta ilíaca hasta el dorso del pie, o sea, la planta del pie son 24 y el pie de la punta del dedo gordo hasta el talón son 8.5. Esa fue la hematometría, peso, talla, perímetro
cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal, segmento inferior y pie. Ahora, para hacer ya el resto de la exploración física, en orden nos vamos de cabeza hacia pies para que no se nos pase nada. En cabeza vamos a revisar fontanela anterior, fontanela posterior, suturas craneales. Vamos a ver que no haya moldeamiento cefálico, hipocapo, cefalomatoma. ¿Sí? Todas las suturas están bien, se mueven. Vamos a ver la implantación de las orejas, que tiene que ser a nivel de la apertura palpebral. Cuando está bien implantada, pero el hélix está hacia abajo de esa línea, es una implantación baja de orejas. El hélix siempre tiene que estar por arriba de esa línea. También vamos a ver que no haya apéndices preauriculares, fositas, que esté presente el canal auditivo externo, y vamos a ver el pabellón auricular que no tenga deformidades. Los globos oculares presentes, la apertura palpebral, la nariz. Vamos a cerrar boca. Vamos a prestar una narina, y es narinas permeables. Una, vamos la otra, está conectada, es narina permeable. Paladar íntegro, en su porción dura y blanda, volteo y checo, el reflejo de succión está presente. Clavículas íntegras, no hay signo de la teta, no hay chasquido. Reflejo de presión palmar, jalo y tienen que agarrar de mi dedo, suelto y ese es moro, está presente bilateral. Tiene que ser de los dos lados igual, simétrico. La glándula mamaria está mayor a 10, la que se palpa por debajo de la piel, y también vemos el pezón. Estamos viendo una descamación superficial discreta. Palpo si no hay defectos de pared abdominal, si no hay hepatomegalia, de abajo hacia arriba. Bien. El borde del hígado puede estar 2 centímetros abajo del reborde costal, sin ser patológico en recién nacido. Vaso, no hay visceromegalias. El cordón umbilical tiene que tener 3 vasos, 2 arterias que son las pequeñas y una vena que es la grande frente a ellas. Genitales femeninos, vamos a ver labios mayores, labios menores y el introito vaginal, que aún permanece ahí, no se ha introducido por la edad estacional. Ano permeable, presente. Vamos a hacer las maniobras de ortonar y barro para ver la flexión de cadera. Tomamos al bebé del muslo o de la piernita, uno por uno. Vamos a hacer una luxación de la cadera con mi dedo gordo. Desplazo hacia afuera la cabeza del fémur del acetábulo, que es una luxación. Y con mis otros 3 dedos reduzco y acomodo nuevamente la cabeza del fémur del acetábulo. Si en estos movimientos hay chasquido, es positivo para sospechar la reducción del corriente de cadera. Uno por uno, de la otra pierna doblamos el cuco. Muy bien. Así. De afuera y hacia adentro. Vemos que estén los pliegues de los muslos simétricos, que es otra cosa que nos podría hablar de una luxación congénita de cadera. Cuando hay más pliegues en un lado que el otro, eso nos habla de cuál es la luxación congénita de cadera. Las extremidades tienen que estar simétricas, ¿sí? No desviadas, los pies derechos, no desviados, que se puedan mover, colocar en su lugar. Presión plantar, presiona y con sus dedos me abraza mi dedo, Babinski. Listo, abre los dedos, es positivo. Vamos a ver, en las plantas están descamadas. En la columna vertebral, en todo su trayecto, que no haya
desviaciones, hundimientos, protuberancias en región sacra, que no existan hoyuelos, nevos pilosos, fístulas, y eso es en la exploración física. Signos vitales vamos a corroborar mediante el estetoscopio. Mientras auscultamos focos cardíacos, checamos frecuencia cardíaca. Durante 6 segundos, segundo espacio intercostal izquierdo, foco pulmonar. Segundo espacio intercostal derecho, foco aórtico. Cuarto espacio intercostal izquierdo, foco mitral. Y tricuspidio en el apéndice cifoides. No hay presencia de soplos. Los campos pulmonares por debajo de las axilas. Y aquí está el pulmón. Si nos vamos más abajo, está ya el abdomen. El diafragma está muy elevado en los recién nacidos. La presencia de estertores puede ser normal, sin embargo se van absorbiendo el líquido y van desapareciendo. Peristalsis, que está presente. Bien. Para signos vitales se toman 6 segundos frecuencia cardíaca y se agrega un 0. En este caso, medida 16, son 160, pero con el monitor vamos a tenerlo más exacto, que en este caso nos está marcando 154. Frecuencia respiratoria durante todo un minuto completo, ya que la respiración del recién nacido es irregular, se tiene que evaluar todo el minuto completo. 54 respiratorias. La temperatura se evalúa rectal la primera vez para corroborar la permeabilidad anal y posteriormente va a ser axilar para no estar irritando o lastimando la mucosa anal. Toma de temperatura 37, es normal en este caso, de 36.5 a 37.5. Muy bien. Entonces hemos terminado la valoración de nuestro recién nacido. Ahora vamos a ver la escala de Silverman para valorar la dificultad respiratoria sin tocar ya al bebé. Ya quitamos los guantes. Vamos a ver el aleteo nasal. En este caso no está presente. Vamos a escuchar a ver si hay quejido audible a distancia o audible con el estetoscopio. Vamos a checar. No se ausculta. Tiraje intercostal no está presente. Retracción sifoidea tampoco, ni disección toracoabdominal. Eso hace una puntuación de 0. Bien. A ver. Antes de entrar a lo que es esto del examen físico del recién nacido, nosotros vamos a tener que cumplir algunas condiciones, ¿no?, para realizar todo lo que es este examen físico. En este video, ¿ustedes qué han visto? ¿Cuáles son las condiciones para poder explorar a este recién nacido? ¿Tienen por ahí mi lista? Por si acaso se van a memorizar qué números son, para que así los encuentre fácil. ¿Qué creen? ¿Cuáles son las condiciones para la exploración del recién nacido? Primero, ¿qué tendríamos que tener acá? Una columna radiante. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, primero, un ambiente, ¿no? Un ambiente adecuado. Ya. ¿Ustedes recuerdan cuánto es la temperatura adecuada
para poder conservar o tener el ambiente ahí para un recién nacido? 36 No menos de 25 grados. Es una cosa, para no confundirnos, la temperatura del ambiente y la temperatura corporal del niño. Son cosas muy distintas. Entonces, primero vamos a adaptar nuestro ambiente, nuestro lugar donde vamos a realizar este examen físico. Obviamente tiene que ser un ambiente apropiado para ese recién nacido, porque si no, si nosotros lo vamos a someter a un ambiente frío, a un ambiente que no sea el adecuado, obviamente en vez de ayudarlo a ese recién nacido a poderse adaptar a esta vida extrauterina adecuadamente, vamos a tener problemas. Entonces, este niño va a empezar tal vez con un estrés respiratorio, una mala adaptación, etc., ¿no? Entonces, no menos, como su compañero lo decía, no menos de 25 grados, ¿no? Entonces el ambiente, no menos de 25 grados. Lo ideal sería entre 26 y 28 grados que tengamos nuestro ambiente. Bueno, ya tenemos uno. Y lo que también decía, si tenemos una radiante, una servocuna por ahí, pues qué mejor. Así también le damos calor a ese niño y mantenemos esa temperatura que quisiéramos. ¿Cuál es la otra condición que ustedes han visto por acá para poder realizar ese examen de recién nacido? El explorador tiene que tener sus medidas de bioseguridad. Ya, sí, también medidas de bioseguridad. ¿Qué más? ¿Qué más? Obviamente, ya prácticamente este examen físico, si ustedes se dan cuenta, en comparación con la otra, en la primera donde hacíamos el examen físico así de inmediato, creo que había mucho estrés, ¿no? Ahí veían ustedes que las cosas tenía que hacer uno rápido. Y acá prácticamente el examinador lo hace de una forma tranquila, con calma, sabe que ese niño está bien, ya se ha adaptado adecuadamente a la vida extrauterina, entonces pues la vamos a realizar tranquilamente, ¿no? Entonces la otra condición es de que ese recién nacido nosotros lo tengamos, como quien dice, desnudo, lo tengamos tranquilo, y si ustedes vieron, ese niño prácticamente se dejó realizar, ni siquiera se dio mucho llanto, ¿verdad? Entonces ya, por ahí, ya vamos prácticamente viendo algunas consideraciones importantes. Entonces, ¿cuáles son esas consideraciones? Ya habíamos mencionado, pues la habitación debe ser bien iluminada, debemos tener alguna lámpara o algún artefacto que nos proporcione calor, y prácticamente pues realizar este examen físico de una forma sistemática. Si ustedes se han dado cuenta, ¿de dónde ha empezado a examinar el examinador primero? Del peso. Desde la cabeza, ¿no? Desde la cabeza hacia la parte de los pies, cefalocaudal. Entonces, es lo que nosotros vamos a aprender ahora, y vamos a tener esa forma de poder examinar a un recién nacido, ¿okay? Entonces, para no perdernos y no ir de primero le examino el corazón, luego le examino los pies, entonces ahí vamos a perder información, ¿ya? Entonces, bueno, ahí vamos. Entonces, el ambiente, que sea un ambiente adecuado, que no existan esas corrientes de aire, y en lo posible en esto, si hay algún familiar también, ya vamos a ir viendo que en algunas situaciones, en alguna parte de lo que es el examen físico, la misma mamá, por ejemplo, el examen físico antes de irse, si uno lo realiza ahí al lado de lo que es la misma mamá te va a identificar o te va a decir: esto lo he visto a mi hijo, ¿es normal? Y muchas veces las mamás son las que llegan a encontrar algo raro en su bebé, ¿no? Lo que no debería pasar. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos ser las personas que identifiquen primero esas situaciones, ¿no? Pero sucede. Bueno, ¿cuáles son los puntos claves aquí para lo que es este examen físico? Miren, la exploración inicial del recién nacido prácticamente se dice que es la primera situación donde uno va a poder identificar y detectar lo que son las malformaciones congénitas. En una primera instancia, incluso esto de lo que es el examen físico, un 75%
uno lo va a poder realizar lo que es el diagnóstico de ese recién nacido, ¿no? Bueno, ustedes saben, quienes esperan un hijo sueñan que nazcan sanitos y que nosotros le digamos, mamá, papá, tu bebé está bien, no le falta nada ni le sobra nada, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que hacer este examen físico, pues adecuado, correcto y lo más preciso posible, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos entrando a la parte de la introducción. Recordemos que el periodo neonatal comprende desde lo que es el nacimiento hasta los 28 días de vida, ¿ya? Entonces, este periodo neonatal lo vamos a dividir en temprano y tardío. Temprano es antes de lo que son los 7 primeros días o la primera semana, como quiera, y tardío es después de los 7 días hasta los 28 días, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ir clasificándolas. Ustedes van a ver que hay algunas patologías frecuentes de lo que es el periodo neonatal temprano, por ejemplo, una ictericia, y algunas patologías frecuentes en el periodo neonatal tardío. Entonces, tal vez podría ser una sepsis tardía, pero vamos a ir viendo y reconociendo algunas patologías que nos van a ayudar a determinar por qué aprendemos esto, por qué es necesario saber. Entonces, hay algunas patologías que van a ser específicas de cada periodo, ¿ok? Entonces, vamos a ver, miren, como acá, por ejemplo, de acuerdo con las estadísticas, de 100 recién nacidos vivos, dicen que el 85% de estos son normales, o sea, la mayoría son normales. Solo el 3% de estos van a ser recién nacidos que van a tener algún problema o van a ser considerados como enfermos, y 12% tienen algún factor de riesgo, ¿no? Bueno, ahí vamos viendo cuáles van a ser los principios para que yo pueda realizar mi examen físico del recién nacido. Antes de entrar a lo que es la recepción del recién nacido, antes de poder revisar a ese paciente, entonces nosotros siempre debemos tener una previa información, ¿no? Una previa información de algunas características tal vez relevantes de la historia clínica materna. Incluso muchas veces las mamás te vienen con algún diagnóstico, ¿no? Por alguna ecografía prenatal, alguna malformación congénita por ahí que han sido diagnosticadas. Entonces, ya más o menos eso te va a ir diciendo en qué parte o en qué situación tú vas a tener que ponerle un poquito más de interés, un poquito más de énfasis para poder confirmar o descartar esa patología que ya viene previamente diagnosticada, ¿no? Entonces, en esta parte, los antecedentes maternos es muy importante conocerlos, ver durante su embarazo cómo ha sido ese desarrollo, si se identificó algunas malformaciones congénitas, también ir identificando algunos factores de riesgo que puedan causar a este niño pues alguna enfermedad o alguna patología, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo también lo que son las características del nacimiento, que también eso es muy importante. Si nació por parto, si nació por cesárea, por qué y cómo fue ese parto o esa cesárea, ¿no? Muchas veces los partos, aunque no deberían pasar, pues a veces estos se hacen traumáticos, entonces les cuesta salir, al recién nacido, ese parto se torna distóxico y ahí con esas características uno va a poder identificar algunas malformaciones que las vamos a ir viendo cuando veamos, por ejemplo, en cabeza. No sé si ustedes han visto a un niño, a un recién nacido con un chinchón por acá. No ese es el término, pero para que ustedes se acuerden, un chinchón puede ser un caput, un cefalomatoma, ¿no? Entonces, ahora vamos a aprender. Seguro que alguna mamá les va a preguntar, ¿por qué tiene ese chichón ahí en su cabeza? ¿Qué le han hecho a mi bebé? ¿Lo han hecho caer? ¿O qué pasó? Incluso también el sangrado en los ojitos. Entonces, esas características, pues ahora las vamos a ir identificando. Incluso vamos a ir nosotros pensando si nosotros sabemos cómo fue ese nacimiento, qué característica tuvo ese nacimiento. Entonces, ahí vamos a ir viendo
y como quien dice, dirigiendo nuestro examen físico, ¿no? Bueno, ¿cómo fue la adaptación inmediata? ¿Cuánto de agua le dieron? Si tuvo ese recién nacido dificultades en el momento de la adaptación de la vida intrauterina a la vida extrauterina, y cómo fue la evolución materna en el puerperio. ¿Ya? Entonces, características importantes que debemos considerarlas para poder desarrollar nuestro examen físico. Los 10 pasos para poder garantizar un buen examen físico. Primero, ya habíamos hablado de lo que es el ambiente. El ambiente, mantener una temperatura adecuada, que no sea un ambiente frío, y pues ustedes recuerdan que un ambiente frío puede determinar o puede hacer que modifique lo que es el proceso de adaptación mediante lo que es una dificultad respiratoria, etc., ¿no? Segundo, buena iluminación. Tercero, el recién nacido o nuestro paciente tiene que estar despierto y de lo posible sin llanto, ¿no? Para que podamos realizar ese examen físico y no tengamos algunas intercurrencias o algunos superpuestos por ahí debido a lo que es el llanto, ¿no? Debemos realizar el examen entre 1 a 2 horas después de la última toma de alimentos, porque si ustedes se ponen a realizar ese examen físico justo a la hora que ya después que amamantó ese bebé, pues podemos producirle vómitos y ¿no? Quinto, conocer lo que es la edad gestacional. Entonces vamos a conocer la edad gestacional, si es un recién nacido de término, pretérmino o postérmino, ¿no? Y sexto, realizar lo que es el examen después también de las 24 horas de edad para evitar efectos de cualquier medicación materna, algún trauma de parto que podría hacerse evidente ya la lesión o ya posteriormente, y la adaptación del neonato al ambiente extrauterino, ¿no? Séptimo, nuestro paciente tiene que estar desnudo y la manipulación debe ser suave, debe ser lenta y debe ser delicada. ¿Ya? Entonces, en estos nosotros vamos a prácticamente lo que es como octavo en el examen físico, nosotros vamos a tener las 4 características que siempre vamos a hacer en todo paciente, ya sea en un adulto o en un pediátrico. Entonces, ustedes ya vieron estas maniobras específicas que nosotros vamos haciendo, que es la inspección, la palpación, la auscultación y la inspección. Para nosotros, este primer punto de lo que es la inspección es el papel más importante, la inspección. El mayor diagnóstico y lo que nosotros vamos a hacer prácticamente en hacer ese diagnóstico, pues vamos a tenerlo en esto de lo que es la inspección. Simplemente con mirar a ese recién nacido, observarlo detalladamente, vamos a tener ese diagnóstico preciso con este niño, ¿ya? Y décimo, vamos a garantizar la presencia en lo posible de sus padres. ¿Tienen alguna clase después? Los que se fueron. Ya la próxima voy a contar. Bueno, entonces vamos a hacer todo lo que es esto del examen físico, ¿ya? Entonces vamos a ir haciendo esto de lo que es el examen físico, como prácticamente todo esto lo vamos a ver ahora. Bueno, ¿cuáles son los momentos para realizar el examen físico? 4 momentos: durante el nacimiento, durante la atención inmediata de ese recién nacido, luego vamos a hacer también durante la atención inmediata, tal vez a las 6 o 24 horas después del nacimiento. Tercero, según sea el requerimiento de ese paciente. Y cuarto, antes del alta hospitalaria. Entonces, el primer momento, durante el nacimiento, como ya habíamos mencionado, prácticamente el objetivo va a ser observar si este niño se está adaptando adecuadamente, si existe alguna malformación congénita, cuál es tal vez la edad gestacional de este recién nacido,
si tiene características tal vez de un prematuro o de un no de término, o si tiene características de un recién nacido post-término. Y si existe algunos signos de infección o alguna enfermedad. Entonces, ahí vamos a ir prácticamente identificando. Ya después, a las 6:24, igual el objetivo va a ser ir viendo cómo este bebé se ha ido adaptando. Ya seguramente acá vamos a poder realizar algunos exámenes neurológicos, vamos a ir viendo cómo ha sido su alimentación y vamos a ir viendo también el vínculo con la madre y el medio externo, pues, ¿no?, de este recién nacido. Y obviamente aquí, según el requerimiento, es de acuerdo a lo que nosotros vayamos encontrando o a lo que nos vaya refiriendo la misma madre, pues vamos a ir haciendo lo que es ese examen físico, ¿no? Y antes de lo que es el alta, pues básicamente acá el objetivo ya va a ser para hacer, igual ahí tenemos que hacer un examen físico así, escanearlo nuevamente, y sobre todo ahí ya va a ser también el objetivo de hacer algunas recomendaciones como que tiene que tener esta mamá ya en la parte ambulatoria, ¿no? Bueno, el examen físico, una adecuada exploración física de este recién nacido, pues va a ser muy fundamental para poder reconocer algunas alteraciones que sean evidentes al momento del nacimiento. En el primer momento que nosotros veíamos allá al nacimiento, prácticamente nosotros vamos a ir viendo y detectando si existen algunos signos de inestabilidad cardiopulmonar importante, y vamos a ir identificando estas anomalías congénitas importantes. ¿Ya? Entonces, esto de lo que es la antropometría, valorar el peso, valorar la talla, el perímetro cefálico, todo eso, pues nosotros habíamos hecho en el primer momento de lo que es la atención inmediata, ¿verdad? Entonces, donde hacíamos todo lo que es esta valoración de la talla, el peso y el perímetro cefálico. Entonces, recuerden ustedes que la talla, un valor promedio normal es de 50 centímetros, y ya saben, más menos 2, para arriba o para abajo, pues es considerado dentro de lo normal. El peso, entre 2.500 y 3.999 gramos, es considerado como un peso adecuado para la edad gestacional, ¿ya? Y el perímetro cefálico, 35 centímetros, igual, más menos 2 centímetros, vamos a ir considerándolo normal. ¿Por qué quiero saber esto? Por ejemplo, el perímetro cefálico, ¿para qué quisiera saber el perímetro cefálico? ¿Qué creen ustedes? Para ver si es que no tiene una hidrocefalia. Eso, para ver si no tiene una hidrocefalia. ¿Para ver qué más? Un escape encefálico. ¿Ya? ¿Qué más? Y si nos vamos a lo contrario, digamos, de lo que él decía, una microcefalia. Entonces, me dicen, ustedes están ahí de guardia y ven y reciben un recién nacido con un perímetro cefálico de 31. Una mamá que tenía un antecedente de un TORCH positivo, de una de las patologías, ¿ustedes qué pensarían? Y es de 38 semanas. Le dicen a esa mamá, no señora, está bien su cabeza, no pasa nada. 31 centímetros, 38 semanas. Es a término. ¿Qué dicen? ¿Ese perímetro cefálico está bien o está mal? No. Está mal, ¿no? Acuérdense de esto. 35, 35, 35. ¿Qué es un TORCH, doctor? TORCH, ahí es importante. Por eso es que nosotros, sí o sí, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso, el año pasado, donde la mamá venía con una serología de toxoplasmosis positiva. Y también venía con el antecedente de fiebre durante el embarazo. Y justo por esos periodos estábamos con la temporada de lo que es el Zika. Entonces, y fiebre,
TORCH, por si acaso, es toxoplasmosis, rubiola, citomegalovírus y otros, ¿no? Entonces, ahí nosotros, ya con ese antecedente materno, ¿qué tenemos que hacer? Perímetro cefálico de 31 centímetros, entonces es una microcefalia, entonces este niño debe tener algo que estudiar. Mínimamente hacer una ecografía cerebral, ahí hemos visto que había lesiones, calcificaciones, y se le hizo la serología para lo que es esto del TORCH, salió toxoplasmosis positivo y la única que salió, no pudimos hacerlo para Zika, pero la mamá salía positiva para Zika como antecedente y la fiebre, ¿no? Entonces seguramente este niño tuvo un compromiso durante el embarazo y que comprometió su desarrollo neurológico, ¿no? Entonces, que se manifestó con una microcefalia. Entonces ahí es importante, por eso es importante determinar y aprenderse estos valores que son considerados como lo normal, ¿ya? Entonces veamos eso. Ahora, los signos vitales, como hemos ido viendo, los signos vitales en los recién nacidos, en la parte de los pediátricos y en la parte de los adultos, tenemos parámetros distintos en cuanto a su rango normal, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia cardíaca puede variar entre 100 y 160 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria, si ustedes recuerdan, la frecuencia respiratoria en los recién nacidos suele ser algo superficial, ¿no? Entonces, incluso ellos respiran más con el abdomen que con el tórax. Si ustedes ven, prácticamente este niño, miren cómo está respirando. No sé si logran ver el movimiento. Entonces, una respiración superficial. Entonces, esa respiración superficial incluso puede ser en algunos niños, como dijimos, entrecortado y que pueden hacer una pausa temporal de 5 a 10 segundos que los podríamos considerar dentro de lo normal, ¿no? Pero ya más de 20 segundos ya habíamos dicho que se consideraría como una apnea y que haría un compromiso tanto en la frecuencia cardíaca, tal vez en la saturación, ¿no? Entonces, la frecuencia respiratoria entre 40 y 60 respiraciones por minuto las vamos a considerar dentro de lo normal. Cuando ya nos pasamos arriba de 60, ya decimos que este recién nacido está con una dificultad respiratoria denominada como taquimia. Entonces, bueno, la temperatura axilar entre 36.5 a 37 grados centígrados. La saturación de oxígeno, eso también es importante para que ustedes vean y no se asusten cuando reciban a un recién nacido cuando ustedes estén en provincia. Al primer minuto, miren, la saturación preductal, o sea, tomada, si ustedes han visto, le pusieron el sensor en la mano derecha, ¿no? Esa es la saturación preductal, ¿ya? Entonces, al minuto, ¿ustedes cuánto ven acá? 60 a 65%, ¿no? Estos valores son considerados dentro de lo normal según estos minutos al nacimiento. Miren, a los 10 minutos recién nosotros vamos a poder tener una saturación, como quien dice, ideal entre 85 y 95%. Entonces, así es que a no asustarse. Lo importante acá es ver cómo clínicamente este recién nacido se encuentra. Si está con un buen tono, si está con buena dinámica respiratoria, si está con un buen color. Entonces ya vamos a ir determinando las características de este recién nacido, ¿ya? Entonces, la saturación también, actualmente ahora, incluso gracias a la medición de esta saturación, podemos ir detectando algunas malformaciones congénitas, como son las cardiopatías congénitas. Entonces, ustedes van a ir viendo, cuando vayamos a la práctica, a todos los recién nacidos, nosotros medimos esta saturación, tal vez a algunos de ustedes les va a tocar hacer ese trabajo. A las 24 y 48 horas, todo recién nacido debe tener esto de lo que es el test del corazoncito, para poder identificar o pesquisar alguna malformación congénita a nivel cardíaco. Si nosotros tenemos
ojo, estamos hablando después de las 24 horas, si nosotros ahí tenemos una saturación que sea igual o sea menor a 90%, eso ya es positivo, o sea, ya está alterado. Si nosotros vemos una saturación, por decir, mayor a 95, pero en este momento, en esta prueba, nosotros medimos siempre lo que es la saturación preductal y la saturación de alguna de las extremidades de los miembros inferiores. Entonces, y vamos a hacer una comparación. Si por decir aquí arriba me dio 95 y aquí abajo me dio 98, entonces, ¿qué hay? Hay una diferencia de 3 puntos. Entonces, en esa diferencia yo la considero como positivo también a este test, o sea, que debemos estar alertas. Pero, si obviamente eso yo voy a corroborar, digamos, haciéndolo en 1 hora y 2 horas posteriores, y en 3 mediciones me da lo mismo, pues yo, ¿qué tengo que hacer? Prácticamente hacer una interconsulta con cardiología, seguramente le vamos a hacer una ecocardio y que probablemente ese niño pueda tener una cardiopatía congénita. Entonces, por eso es importante que nosotros también sepamos lo que son estos valores de la saturación, sepamos que prácticamente a las 24 horas posteriores esta saturación ya debería estar arriba del 95%, y la diferencia de lo que es la medición de la saturación preductal y de alguna de las extremidades inferiores no debería ser mayor o igual a 3 puntos. Entonces, por lo menos 1 o 2 puntos o iguales, pues consideramos dentro de lo normal. Ya entramos a lo que es el examen físico general. El examen físico, ustedes recuerdan, va a haber un examen físico general y un examen físico segmentario, ¿no? Más específico. En este examen físico general, miren, el 70% de lo que nosotros vayamos a encontrar en este recién nacido, la vamos a encontrar haciendo todo esto, haciendo lo que es el examen físico general, haciendo lo que es la inspección sobre todo, el 70%. Entonces, esa observación que nosotros vamos a hacer es muy relevante y muy importante cuando nosotros hagamos este examen. Ya luego estamos con la palpación, ya luego estamos con la percusión, la auscultación, que prácticamente... la parte de la percusión, ¿qué percutiríamos? Cuando veamos sobre todo la parte de lo que es el abdomen, vamos a ir nosotros percutiendo la parte de lo que es, viendo la parte de lo que es el hígado, viendo la parte de lo que es el vaso. Y nosotros, si ustedes recuerdan la clase de semiología, ¿qué hacen al percutir? Van palpando y van viendo que prácticamente la matidez. Van viendo qué estructuras pueden estar agrandadas o qué estructuras tienen que no tienen que emitir ese sonido, ¿no? Pues ahí nosotros vamos a ir prácticamente determinando. Por si acaso, los recién nacidos ya de entrada, estos tienen casi una hepatomegalia, que es fisiológica. También el vaso podemos ir palpándolos, pero ya vamos a ir viendo cuando estemos en la parte de abdomen. Ya vemos acá, prácticamente en este examen físico general, ¿qué vamos a observar? Desde que ustedes ven a este niño, vean ustedes, este niño, ¿qué tiene? Las extremidades flexionadas, los brazos también están flexionados. Entonces, esta es una posición normal de un recién nacido. Nos preocuparía a nosotros que ese niño esté plácido, esté con las extremidades estiradas, inferiores o superiores, y que no tenga pues esa flexibilidad. Entonces aquí nosotros vamos a ir viendo qué posición este niño adopta. Si adopta esa posición, que es en flexión, si adopta una posición que es prácticamente plácido, entonces vamos a ir viendo y este tipo de posiciones pueden a nosotros nos puede ayudar a pensar en alguna tal vez en algún sufrimiento fetal secundario a una mala adaptación, pues algún problema por ahí, ¿no? Entonces, y vamos a ir viendo también cómo son los movimientos de este niño, si son movimientos activos,
o si es un movimiento, digamos, que es poco reactivo, y vamos a ir viendo el estado de alerta, si estos tienen ese llanto vigoroso, si están despiertos. La primera hora, ustedes recuerden, los recién nacidos durante los 20 hasta los 60 minutos, en la primera hora, son donde ellos se encuentran demasiado alertas, o sea, uno los ve bien despiertos, pero después de eso ya entran a un estado de alerta ya más pasivo. ¿Ya? Entonces, vamos a ir también identificando cómo es el llanto, vamos a ir viendo también cómo es esa respiración de este recién nacido, si va haciendo ese esfuerzo respiratorio y cuál era la escala para medir o determinar el esfuerzo respiratorio. Eso, la escala de Silverberg. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo eso. Entonces, ya vamos a ir entrando a lo que es el examen físico segmentario. Vamos a ir viendo primero lo que es la piel. Ustedes vean la piel de este niño. ¿Qué es lo que más les impresiona de esta piel? El abundante vermicasioso. Eso, el abundante vermicasioso, ¿no? Bueno, miren, nosotros al ver al recién nacido vamos a poder identificar, incluso vamos a poder decir si este recién nacido es de pretérmino, si este recién nacido es de término. Algunas características importantes. Recuerden que la piel, de la temperatura a nivel axilar es de 36.5 a 37.4, ¿ya? Entonces, la mayoría de estos recién nacidos vamos a tener una piel que es delgada, que es una piel suave, y por ejemplo en los recién nacidos pretérminos esta piel es un poquito más fina, y además también vamos a estar cubiertos de esto que es el lanugo. El lanugo prácticamente es un vello escaso que va a estar presente tal vez en el dorso, en la parte de lo que es el dorso de la mano, la mejilla, incluso en la parte de la espalda. Y también esta es algo que va a ir desapareciendo durante la primera semana de vida, ¿no? Y ahí tenemos el vermis gaseoso, lo que su compañero mencionaba. Prácticamente es como una crema blanquecina y que le va a dar una protección a esa piel. Entonces, y generalmente esta suele estar presente, bueno, los recién nacidos de término, pero los recién nacidos prematuros incluso es más característico en ellos. Y al ver uno así bañado con este vermis gaseoso al recién nacido, hasta podría pensar que se trata de un recién nacido tal vez de término ahí, al límite, o de un recién nacido prematuro. Ya después tenemos también alguna característica como esta, no sé si se puede visualizar, que tengan una piel más o menos seca, una piel quebradiza, entonces, y que nos da también datos de que ese recién nacido es un recién nacido postérmino, ¿no? Una piel apergaminada y una piel que se va a estar desencamándose, la planta de los pies van a estar descamándose. Entonces ahí vamos a tener datos de alguna maduración de este recién nacido, ¿no? Bueno, ahí vamos viendo lo que es la piel. Por si acaso estas características que vamos a ir mencionando, vamos a denominarlas como características que son normales, ¿ya? Entonces el lanugo, el vello fino que tienen estos recién nacidos, que los vamos a ver sobre todo en los recién nacidos prematuros, el unto sebáceo, ese vermis gaseoso, y esto, la máscara equimótica, lo que no debería pasar, pero algunas veces lo tenemos y lo vemos como recién nacidos, sobre todo aquellos que tienen algún circular de Cordeaux o que su parto así haya sido distóxico, que hayan estado en una mala presentación o una presentación de cara. Entonces vamos a tener esto que se llama máscara equimótica. Esta máscara equimótica, pues, de seguro a cualquier padre pues, le va a llamar la atención y le va a preocupar altísimo, ¿no? Para esto no se hace nada, simplemente se los observa y ya hacemos de que tranquilicemos a esa mamá, pues, ¿no? y a sus padres. Entonces, pero algo muy importante, cuando nosotros identifiquemos esta máscara equimótica, es un factor también predisponente
a una ictericia. Seguro la mayoría de estos niños hacen una ictericia. Una ictericia, si ustedes recuerdan, prácticamente esta máscara quimótica, pues básicamente son restos o acúmulos de sangre que van a tener ahí, ¿no? Van a haber glóbulos rojos, los glóbulos rojos que van a estar destruyéndose, y ustedes ya vamos a ir viendo que los glóbulos rojos al destruirse pues emiten lo que es la globina y los hacen predisponentes a lo que es el tinte ictérico, ¿no? Bueno, ya vamos viendo algunas características principales. Esto también que es común observarlo, esto de lo que es el eritema tóxico. Prácticamente el eritema tóxico son lesiones papulares pequeñas, similares a la cabeza de un alfiler, donde vamos a estar rodeadas ahí de un halo eritematoso. No sé si ustedes logran ver aquí como unos puntitos blanquitos o amarillos en sí, pero que van a estar rodeados por un halo eritematoso. Estos generalmente desaparecen en una semana y no tienen una significación patológica. Pero si ustedes hacen una comparación con acá, por ejemplo, el milium son pequeñas pápulas blanquecinas que van a ser secundarias a una obstrucción de lo que son las glándulas sebáceas. Entonces, algunas veces hasta uno dice que, lo llama como el acné neonatal. Entonces, estos los vamos a tener ahí en la nariz, sobre todo, en el mentón, en la frente o en la mejilla. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia con esta? Prácticamente estas son situaciones o lugares donde vamos a tener específicos, ¿no? En estos lugares. Y además también estos no van a tener ese halo eritematoso, o sea, no van a ser, como quien dice, no van a estar rojizos, ¿ya? Entonces, algo normal. Porque, esto de lo que es el eritema tóxico es común encontrarlo y verlo en los recién nacidos. Es por eso que les ponemos esta gráfica nuevamente y ustedes vean que prácticamente estas lesiones, miren, pueden ir observando, son pequeñas lesiones que van a tener como un punto de una cabecita de un alfiler, que van a estar prácticamente dentro de estas lesiones como un punto amarillo, que prácticamente tienen estos un contenido más, si uno lo llevara al laboratorio, más eosinofílico, ¿no? Y van a ir desapareciendo a la primera semana. Entonces, ¿cuáles son las causas? Generalmente es el contacto con fibras de la ropa o el exceso de calor. Entonces, por eso es que les decimos a las mamás, señora, primero una ropita de algodón y luego ya lo que usted quiera. Entonces, algunas veces, y esto sobre todo en la parte donde hace más frío, donde les ponen lana, ¿verdad? Entonces los abrigan bien. Entonces ahí es donde estos niños pueden presentar alguna reacción y presentar este eritema tóxico, ¿ya? Entonces, algo característico de este eritema tóxico es que respeta lo que son las palmas y las plantas de los pies, ¿ya? Otra lesión, también algo característica, que ya son distintas a la anterior, pero también son consideradas dentro de lo normal, es la melanosis pustulosa. Estas lesiones ya prácticamente son aquellas lesiones que ya podemos observarlas desde el nacimiento. Y estas lesiones pueden estar lo que son las palmas de las manos, la planta de los pies, y básicamente son lesiones que también son consideradas como un hallazgo normal. Entonces, para que vayamos viendo y conociendo algunas características que podríamos ver en el video. Ustedes van a ver también algunos de estos tipos de alteraciones vasculares. Entonces, por ejemplo, acá no sé si se logra ver la mancha de salmón, que es o la que también denominada como el beso del ángel, o la marca de cigüeña. Ahí entonces vemos algo característico, son manchas rojizas, medio rosas, y vemos también lo que son los hemangiomas capilares. Los hemangiomas capilares, estas manchas de color rojo vivo, prácticamente son restos vasculares embrionarios que no tienen una significación patológica y que suelen desaparecer al primero o segundo año, ¿no?
pero hay algunas que no desaparecen, pues que hay que hacer el tratamiento respectivo, ¿no? Entonces, pero ahí tenemos esos hemangiomas capilares. Algo característico también tenemos aquí la mancha mongólica, ¿no? Podemos observar en la región de lo que es la región dorsal, en la espalda, en la región de lo que es el sacro, está esa mancha mongólica, ¿no? Entonces, una característica que podría ser hereditario, algunos padres la suelen manifestar y el hijo pues suele tener, ¿no? Entonces aquí también vemos algunos, como es el cutis marmorata. Si ven acá, es como un caminito, como un piso, como quien dice, a ver, el empedrado. Entonces, más o menos hacen esta disposición en cuanto a lo que es los vasos. Y también esto pues simplemente puede señalarlos una mala adaptación, ya sea que esté por frío, o también puede ser alguna manifestación de alguna infección que probablemente esté por ahí queriendo repercutir en ese niño, ¿no? ¿Cuáles van a ser los hallazgos anormales en piel que vamos a tener que considerarlos? Por ejemplo, la rubicundez intensa, que va a ser secundaria a una policitemia. Si ustedes recuerdan, la policitemia habíamos definido un hematocrito arriba del 65% y que generalmente van acompañados con una hemoglobina mayor a 22 miligramos de decilitro. Y pues ahí vamos a ir viendo que estos niños se tornan así como quien dice rojos, rubicundos, y también los llamamos como pletóricos, ¿no? Entonces, y eso puede ser secundario a una policitemia. También vamos a ver en estos niños ese color de piel que la llamamos ictericia, ese color de piel amarillento. Entonces, cuando veamos la parte de ictericia, vamos a ir viendo que hay ictericia patológica y hay ictericia fisiológica. Entonces, las de menos de 24 horas, si nuestro niño se torna así color amarillo menos de 24 horas, ya se consideraría como algo patológico. Pero ya después de las 24 horas, dependiendo a cómo esté, digamos, su clasificación del Kramer o de acuerdo a la medición de las mismas bilirrubinas, generalmente estas son consideradas como fisiológicas, ¿no? Pero podríamos ir pensando si este tinte ictérico ya sale de ese rango normal, entonces pensar en algunas infecciones, pensar en alguna patología como es el TORCH, y si nosotros vemos algunas también en la piel, algún cambio en cuanto a la coloración, si tiene esta es una cianosis generalizada, obviamente esa cianosis generalizada me va a hacer sospechar de alguna cardiopatía congénita, de algún problema respiratorio, ¿no? Entonces recuerden que en cuanto a la coloración, la acrocianosis nosotros la podemos considerar como algo fisiológico o algo normal, algo que es transitorio, ¿no? Entonces, ¿qué es la acrocianosis? ¿Quién recuerda qué es la acrocianosis? ¿Qué es una acrocianosis? Ya lo hemos mencionado igual en la primera clase. Las enfermedades, cuando hay una disminución de este color de lo que es la cianosis las vamos a tener a nivel periférico. Las extremidades, ya sea la palma de las manos, la planta de los pies, pero va a conservar ese color rosado a nivel central. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nos quedamos tranquilos porque va a pasar, es algo de un proceso de adaptación. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo eso. Luego también podemos ver tal vez una piel pálida. Ya una piel pálida pues me va a hacer pensar en una anemia, en una hipovolemia, en algún shock, en alguna enfermedad hemolítica. Entonces, la palidez. Y el tinte verdoso, pues obviamente pues me hace pensar de que ese niño pues haya nacido meconiado, impregnado con eso. Entonces, hasta yo podría pensar, si tengo esas características, algún problema muy importante que suelen hacer ellos es la aspiración de líquido meconiado, como es el salam. Entonces,
y hacer un problema respiratorio, ¿no? Bueno, ya vemos avanzando lo que es la cabeza. En la cabeza es importante que nosotros sepamos esto. Miren, ustedes vean la cabeza de un recién nacido normal, pues vemos que prácticamente vamos a tener lo que son las suturas, ¿no? La sutura coronal, la sutura metódica, la sutura sagital, la sutura lambdoidea. Entonces vamos a ir viendo estas estructuras que son las fontanelas. En la parte anterior nosotros tenemos la fontanela anterior o fontanela bregmática. Y en la parte posterior tenemos la fontanela posterior o la fontanela lamboidea. Entonces, estos tienen sus características principales. Por ejemplo, la anterior, miren, ¿qué forma tiene? Una forma romboidal. ¿Cuánto es el diámetro de esta fontanela? Entre 1 y 4 centímetros. Entonces, memoricen eso. Es importante saber el tamaño del diámetro y cuándo se va a cerrar. Prácticamente esta fontanela se va a ir cerrando a los 9 y 18 meses. Mientras que la posterior, si ustedes ven, la posterior tiene un aspecto, una forma triangular, y estos generalmente son puntiformes y tienen un diámetro menos o igual a 1 centímetro. ¿Ya? Son puntiformes y estos se cierran a los 2 meses. ¿Para qué quiero saber esto? ¿Para qué quisiera saber esto? ¿Tiene alguna funcionalidad, algo relevante estas fontanelas que nosotros veamos? Porque siempre los vamos palpando ahí a los niños la fontanela. ¿Qué creen? Permite el desarrollo de la cabeza, o sea, porque el tejido conectivo. Ya vas bien, permite ver o hacer que se desarrolle la cabeza, lo que es el cráneo, ¿sí? ¿Qué pasa si se cierra Antes de tiempo. esta fontanela anterior a los 4 meses, a los 3 meses? Entonces hay una malformación, creo que se llama escapoencefalia o Ya, sí, ¿vas bien? ¿Qué vamos a hacer esto? Si nosotros vamos a ver alguna alteración, algún cierre de lo que es temprano, pues va a haber una deformidad en lo que es la parte del cráneo. Entonces, este cráneo no se va a ir desarrollando adecuadamente y van a ir tomando algún aspecto, alguna forma inadecuada que obviamente va a repercutir en el desarrollo cerebral, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, por eso es que es importante que ustedes vean que estos puntos, cuánto es el tamaño, cuándo se va a cerrar, es importante. Por ejemplo, ya vamos a ir viendo, aquí también vamos a ir viendo algunas estructuras o algunos hallazgos normales, como por ejemplo el caput sucedáneo. Si ustedes ven aquí el caput sucedáneo, miren, ven, ese chichón, ven esa estructura, es algo característico y común ver en los trabajos de parto. ¿Ya? Entonces, estos prácticamente, esto es un acúmulo de sangre, pero por debajo de lo que es el tejido celular subcutáneo. Vamos a ver otra estructura que es el cefalohematoma, pero quiero que vean ustedes dónde está este acúmulo de sangre. Entonces, está por debajo del tejido celular subcutáneo. Esta característica principal de esta acumulación de sangre, ustedes ven, prácticamente no va a ser la que va a respetar lo que son las suturas. Por ejemplo, aquí tenemos las suturas, no las va a respetar, se va a pasar al otro lado, pues por eso va a ser esta forma. Y generalmente estos suelen desaparecer al segundo o tercer día, en algunos un poquito más, pero la localización más frecuente es a nivel de lo que es el parietal y el occipital. Parieto-occipital, y suelen estar acompañados de unas lesiones como petequias o algunas equimosis. Algo muy distinto a lo que es ese caput sucedáneo, tenemos el cefalohematoma. El cefalohematoma ya no es considerado como algo normal, por si acaso. Este cefalohematoma prácticamente es una acumulación de sangre donde vamos a tener la hemorragia
a nivel subperióstica. Entonces, y esta generalmente aparece horas después de lo que es el parto prolongado, el parto distóxico, el parto que tuvo problemas por ahí, ¿no? Y esta, miren, de la línea media, que ahí tenemos nosotros lo que es la sutura, pues respeta lo que es la sutura, entonces le da lo que es esa formita, ¿ya? Entonces, esto no tiene ningún cambio en cuanto a la coloración y su localización mayormente las vamos a ir viendo a nivel parietal. Entonces, si ustedes ven y recuerdan, la otra lesión era a nivel parieto-occipital, más o menos por aquí atrás, ¿no? Y esta va a ser más o menos aquí a los costados, a los laterales, a nivel parietal. Ahí vemos, ¿sí? Y hacen esa formita característica respetando lo que son las suturas. No se va a ir hacia el otro lado como lo hace el capuz cerano. Entonces recuerden, el cefalomatoma es una colección de sangre. Miren dónde está aquí está el cefalomatoma, es una colección de sangre entre lo que es el periósteo y lo que es el hueso. Mientras que el caput sucedáneo es prácticamente una acumulación de sangre en el tejido celular subcutáneo. ¿Ya? Entonces, para que ustedes se recuerden y hagamos esa diferenciación. ¿Para qué quiero saber yo esto? Obviamente, me va a permitir a mí decirle a esa mamá, si es un caput sucedáneo, pues esta va a desaparecer tal vez en menor tiempo que un cefalomatoma o a la inversa, ¿no? Entonces, pero sobre todo va a ayudarme a mí también a predecir también si este niño, secundario a esa acumulación de sangre, pues también pueda hacer, ¿qué habíamos mencionado? ¿Qué pasa en una máscara quimótica? Ictericia. También puede predisponerme a una ictericia por ese acúmulo de sangre y vamos glóbulos rojos destruidos, acúmulo de glóbulos rojos, entonces vamos a predisponernos. Pues vamos a ir pensando en eso, ¿no? Entonces, algunas características importantes ahí las van a ir considerando. ¿Cuál es caput? ¿Cuál es cefalomatoma? ¿Qué dice? Primero, ¿cuál es caput? ¿El A o el B? ¿Qué dice A? ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Caput. ¿Ya? ¿Por qué dices que es caput? Porque a diferencia del cefalomatoma, el cefalomatoma respecto a sutura, viendo en la imagen B, se ve en la sutura de esta persona. Exacto. Miren, prácticamente no tiene una forma definida, ¿no? Miren acá, prácticamente tiene una forma definida. Llega hasta la mitad y ahí respeta y la parte, esta prácticamente sería una parieto occipital más o menos, ¿no? Y no va hacia la parte hacia la parte anterior, respetando lo que es la sutura, ¿no? Entonces, ese es, ¿qué número es? 17. 17. ¿Y su compañero que se fue ahí, que estaba? ¿Tú qué número es? ¿Ordóñez? ¿Tú qué número es? El 6. Bien. Ahí vamos a ir viendo entonces algunas características principales, ¿no? Entonces, este es un caput sucedáneo y este es un cefalohematoma, ¿ya? Entonces, para que vayan recordando y vayan viendo. Ahora, lo que les decía, si nosotros vamos a tener algún cierre temprano de lo que son esas fontanelas, incluso y vamos a ir viendo nosotros también en cuanto a lo que es el perímetro cefálico, si ese perímetro cefálico sale fuera del rango normal, ya habíamos mencionado 35 centímetros, más o menos 2, vamos a denominarlos aquellos que están por encima del valor normal como una macrocefalia. La macrocefalia, por si acaso, puede ser familiar. Entonces, no esperen por decir, no generalmente se van a ir asociando a algo anormal, pero
podríamos considerarlo como algo familiar. Entonces vamos a tener una macrocefalia secundaria, ¿qué? A una hidrocefalia, a una condroplasia, a alguna malformación congénita por ahí, y vamos a tener una microcefalia, o sea, por debajo de lo que es el valor normal del perímetro cefálico de 35 más menos 2. Entonces vamos a ir viendo nosotros aquí estos componentes como alguna infección, como es el TORS, ¿no? Toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes y otros. Y vamos a ir viendo lo que es también algunas trisomías, la 13, la 18 y algunos hallazgos también, como algún antecedente que esté relacionado con el síndrome alcohólico pues, de la madre, ¿no? Y vamos a ir también viendo las fontanelas, si son amplias. Por ejemplo, las fontanelas amplias en los recién nacidos que tienen lo que es el hipotiroidismo congénito, pues vamos a ir viendo que estas fontanelas, anterior sobre todo, se ven más amplias. ¿Cuánto hemos dicho que era lo normal? De 1 a 4. Eso, de 1 a 4 centímetros, ¿no? Y vamos a ir viendo también algunos desórdenes óseos. Por ejemplo, en la trisomía 21, en el síndrome de Down, también estas fontanelas pueden ser amplias y no necesariamente considerarse como algo anormal, ¿no? Ya vamos entrando a lo que es el cráneo. Miren, ustedes ven, acá tenemos, bueno, este está hacia la parte, esta es la cara anterior y la parte posterior. Entonces vemos aquí las fontanelas, ¿no? La fontanela posterior, nuevamente les volvemos a decir, después cierran a los 2 meses, la fontanela anterior cierra a los 9, 18 meses, y algunas veces aquí, si ustedes cuando vayan a palpar al recién nacido, van a ver que hay algunas estructuras o zonas que se tornan débiles o son como la llaman hueso blando. Y si nosotros palpamos eso a nivel parietal, es algo fisiológico, ¿ya? Entonces puede ser secundario a su prematuridad y secundario prácticamente a lo que es, más que todo a lo que es el proceso de desarrollo de gestación, pues, ¿no? A sus semanas. Pero si este hueso blando o que nosotros ahí, si lo vemos a nivel posterior, ya debemos ir pensando en algunas patologías que podrían estar ahí asociadas como una hidrocefalia, un hipotiroidismo, una condroplasia y otras malformaciones congénitas, ¿ok? Entonces ya saben, cuando vayan a palpar, si palpan el parietal algo blandito o suavito, si está en este nivel, pues es algo normal. Puede ser que sea un recién nacido prematuro, que le faltó sus semanas de maduración y pues ahí vamos. Pero si eso palpamos a nivel occipital por ahí, hay que ir pensando en algo malo. Entonces, ir sospechando de lo que ya hemos mencionado. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir viendo lo que son prácticamente estas estructuras a nivel de lo que es la cabeza. Y lo que su compañero decía, miren, si nosotros tenemos un cierre prematuro de estas suturas, por ejemplo de las suturas, acá, esta es la cabeza normal que uno quisiera ver, ¿no? Pues prácticamente las suturas, la sutura metópica, la sutura frontal, la sutura, estas suturas prácticamente tienen una disposición normal. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un cierre prematuro de la sutura metópica, de esta, por ejemplo acá, vamos a tener una deformidad a nivel, me parece como en punta, ¿no? Un trigocéfalo. Entonces vamos a ir viendo esa característica o esa forma que va a ir haciendo la cabecita debido a ese cierre prematuro de la sutura metópica. Por ejemplo, si el cierre se va a hacer a nivel de lo que es la sutura coronal, aquí ya no hay esta sutura coronal, entonces esta va a producir una brachiocéfalo, ¿ya? Entonces una forma también secundaria a lo que es el cierre temprano de la sutura coronal. Pero si esta sutura coronal va a ser el cierre temprano de un solo lado, pues ahí vamos a tener un plagiocéfalo frontal. Entonces igual miren la forma que va adoptando, más o menos como la de un huevito, pero hacia un solo lado, ¿no?
Y cuando tengamos un cierre prematuro de lo que es la sutura lambdoidea de un solo lado, pues igual también vamos a tener una plagiocefalia occipital, igual también va a ir deformando a la parte de lo que es el cráneo. Lo común es ver esto, que es la sutura, el cierre prematuro de la sutura sagital, ¿ya? Una escapalocefalia. Generalmente, nosotros, en cuanto a la forma del bebé, si este bebé nació por parto, van a adoptar esta forma. Pero esa forma, a la primera semana de vida, ya se restituye. Ya tiene que ir, como quien dice, tornándose como esta forma. Pero si esta forma va manteniéndose más de la primera semana, entonces hay que investigar qué está pasando. Por lo menos le pedirás una radiografía de cráneo para poder ver cómo está su desarrollo y ya posteriormente ya ir solicitando otros estudios complementarios. ¿Qué más vamos a ver a nivel de la cabeza? Podemos ver estos nódulos en cuero cabelludo, el signo del collar del pelo. Entonces, se dice que el 20-37% de estas lesiones son o están asociadas a alguna malformación congénita relacionada al sistema nervioso central. Y con estos pacientes ya uno tiene que ir, como quien dice, un poquito más allá de lo que son los estudios complementarios, realizar una resonancia magnética para ver las características del cerebro. Obviamente le vamos a hacer la valoración con neurocirugía para ver cuál es el grado de compromiso de estas lesiones o de estos nódulos del cuero cabelludo, ¿no? Entonces, ¿qué estructuras o qué profundidad es prácticamente el compromiso de esas lesiones? Bueno, ya vamos a ir bajando, más o menos allá vamos viendo las características de los pabellones auriculares. Si ustedes ven y han visto, recuerden en el video, hacíamos esta medición. Miren, prácticamente nosotros vamos a decir que el pabellón auricular tiene una implantación normal cuando esta línea pues tiene esta predisposición. Si ustedes ven, prácticamente el borde superior de la oreja tiene que estar sobre o encima o sobresalir de esta línea imaginaria que nosotros hacemos a nivel de lo que es la parte del ojo, en la parte externa, y hacia la parte superior de lo que es donde inicia la parte de lo que es el pabellón auricular. Entonces ahí vamos a ir viendo, haciendo lo que es esta línea, y si esta la tenemos en esta predisposición o en esta disposición, prácticamente decimos que es normal. Pero si este pabellón estaría por debajo de esta línea, pues nosotros la vamos a denominar como una implantación baja. Una implantación baja nos tiene que hacer pensar en alguna malformación congénita o algún síndrome congénito. Por ejemplo, en los niños con síndrome de Down tienen esa predisposición. Entonces ya vamos a ir, como quien dice, buscando algunas otras características, ¿no? Entonces debemos verificar que el pabellón auricular esté íntegro, que el conducto auditivo externo esté permeable y que en estas estructuras no se encuentren otras estructuras que sean como catalogadas como algo anormal, ¿no? ¿Qué vamos a ir encontrando que va a salir de lo normal? Prácticamente podemos ver, miren acá, podemos ver estos mamelones preauriculares o papilomas preauriculares. También podríamos observar estos como puntitos que vemos acá, que son las fositas preauriculares. Entonces, prácticamente cuando nosotros veamos estas lesiones o algún compromiso a nivel de la oreja, debemos ir asociando también alguna malformación renal. Entonces, alguna malformación de las vías urinarias. ¿Por qué? Porque estos son tejidos que se van a ir formando, van a ser la parte renal y todo eso, y la parte de la oreja, vienen a formarse del mismo tejido embrionario, ¿no? Entonces, por eso es que siempre que vemos estas estructuras, ustedes van a ver que les vamos a pedir una ecografía renal y de vías urinarias, simplemente para poder descartar. Es raro, pero
hay que estudiarlas. Lo que les decía, miren, esta es una implantación baja. Miren, prácticamente este borde, ¿dónde está? Básicamente por debajo de lo que es la línea, ¿no? Entonces ahí tenemos ya la implantación baja. ¿Qué vamos a pensar? Texonías 13, 18, 21, sobre todo la 21 que vamos a ir viendo, en algunos síndromes como el síndrome de Turner, el síndrome de Treacher. Hay una película de un niño con este diagnóstico, no sé si la vieron, no me acuerdo. Bueno, ya vamos viendo a los ojos. Los ojos generalmente van a ser sedados. En los recién nacidos vamos a tener que estos van a ser edematosos, bilaterales. Incluso en algunos podemos tener hemorragias subconjuntivales. Las pupilas pues son isofóricas, son normoreactivas. Si hacemos un reflejo de rojo, el reflejo rojo, van a ser estas prácticamente simétricas y el iris va a ser grisáceo, va a estar completo y la córnea pues no tiene que tener ninguna opacidad, ¿no? Entonces en cuanto a la nariz vamos a ver también que aquí hay que ver si estas fosas nasales son permeables y si este niño hace una respiración ruidosa, ¿no? Bueno, acá tenemos el reflejo rojo retinal. Ahora se está haciendo común realizar esta práctica porque nos ha ayudado también a identificar algunas alteraciones a nivel ocular, ¿no? Entonces, básicamente nosotros tenemos este equipo, el oftalmoscopio, y acá no sé si se logra ver que los ponemos en cero y iluminamos la parte de los ojos y vemos este reflejo, como dice su nombre, ¿no? El reflejo rojo. Vemos ahí, y estos reflejos tienen que ser simétricos y de ambos ojos, pues, ¿no? Entonces, si nosotros vemos una simetría, pues ya vamos a ir pensando tal vez en alguna alteración, pues, ¿no? A nivel ocular o a nivel de lo que es el sistema nervioso central, ¿no? Entonces ya vamos a ir viendo algunas características también por ahí, en cuanto a lo que ya es la cara. Podemos ver nosotros aquí la boca. La boca tiene que ser como esta, ¿no? No tiene que haber ninguna interrupción, estas son siempre simétricas, tiene que ser íntegra. Los labios generalmente son rosados, húmedos, ya cuando hay una adaptación adecuada. En algunos niños van a ver ustedes esto, que son los dientes de leche, y incluso también vamos a ir viendo algunas lesiones o acúmulos de grasa, como denominados como callos de succión, que al momento del nacimiento uno puede identificarlos simplemente porque, como su nombre mismo lo indica, callos de succión, porque ahí hubo una relevancia, una predisposición, como quien dice, han estado expuestos a esa succión excesiva pues, en esa región, ¿no? Y vamos a ir viendo también lo que son las perlas de Echtel, que son quistes ahí blanquecinos y que van a tener un contenido mucoso, ¿no? Entonces, si ustedes ven ahí prácticamente, ahí vemos ese quistecito, ¿no? Las perlas de Echtel. Entonces, que también son considerados dentro de lo normal, ¿ya? Entonces, y como algo ya anormal, pues obviamente aquí uno al ver esa imagen uno puede llegar a identificar y decir, no, pues aquí hay algo mal. Entonces estamos ante una parálisis facial, ¿no? Entonces la parálisis facial puede ser secundario pues a un trauma durante lo que es el parto o hasta, sobre todo en los partos que son distóxicos, pues, ¿no? Y que estos generalmente se hacen así bien visibles ya al primer o al segundo día. Y básicamente la mayoría de estos pueden tener una resolución espontánea, tardar en semanas o hasta años o permanecer de esa forma, ¿no? Obviamente ahí hay tratamiento de fisioterapia, algún seguimiento por ahí, ¿no? Ambulatorio. Y ahí tenemos también algunas características o hallazgos anormales de lo que es en el ojo, pues podemos tener alguna opacidad de lo que son la córnea, el cristalino, las cataratas congénitas, los colobomas del iris,
son aquellos que, por ejemplo, tenemos aquí el ojo y ahí más o menos se ve como recortado. Y la leucocoria, que puede estar asociada a un retinoblastoma congénito, y algunos síndromes específicos, ¿no? Que nos pueden hacer pensar en algún hallazgo al tener o al observar estos, en un hallazgo de algún síndrome congénito, ¿no? ¿Sabe alguno de ustedes qué es nistagmus? Nistagmus. La mirada cuando se mueve repetidamente. También es algo común eso con las mamás. Mi bebé hace esos movimientos, ya sean horizontales o verticales, pero así rápidos. Pero cuando esos bueno, a eso lo llamamos nistagmus, cuando eso no es constante, pues suele ser normal. Pero eso va a ir desapareciendo igual a medida que vayan pasando los días, pero hay que echarle una miradita, ¿no? Entonces, con que no sean constantes y que solo sean esporádicos y de poco tiempo, pues las consideramos como normal. Y aquí vamos a ir viendo en lo que es en la boca y en la cara. Vamos a ir viendo lo que es el paladar. Vamos a ir viendo lo que es la nariz, ¿no? Miren, aquí prácticamente es clarito esto, que hay un problema de solución de continuidad, tanto en la nariz, tanto en lo que es los labios, el paladar blando, el paladar duro, entonces, que los llamamos fisura naso-labio-alveolo palatino, que prácticamente esta es unilateral, y ahí vamos a ir viendo también estas características, pues no, obviamente si la vemos, pues vamos a decir que es algo anormal, ¿no? Ya vamos a ir viendo también lo que es el cuello. El cuello generalmente en los recién nacidos es corto y se asemeja a un pliegue. Tiene que estar este cuello, tiene que ser móvil en todas las direcciones y tiene que ser simétrico. Tenemos que ver siempre, tanto del lado, digamos, derecho, del lado izquierdo, y que estos tengan una simetría, ¿ya? Y al realizar la palpación, pues no debemos palpar masas ni lesiones a nivel de estas estructuras, y ni tampoco que hagan una postura, digamos, constante de ese niño, ¿no? Entonces vamos a ir viendo lo que es, por ejemplo, en hallazgos anormales, por ejemplo, una tortícolis congénita. Aunque no crean, ellos también pueden sufrir una tortícolis congénita, donde tengamos esa cabeza inclinada hacia un lado por alguna rotación y alguna alteración en lo que es en el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Entonces, por algún trauma a nivel de lo que es el trabajo de parto o la mala posición, entonces podemos ir viendo estas alteraciones, ¿no? Y aquí también podemos ir observando lo que es la piel redundante bucal, entonces asociada a lo que es el síndrome de Turner o el síndrome de Down. Ahí vamos a ir viendo también algunas estructuras que ya van a salir fuera de lo normal, ¿no? Miren, por ejemplo, acá ya este cuello ya no es simétrico, ¿no? Entonces vamos a ir viendo también quistes del conducto tirogloso, el bóceo congénito, a nivel lateral el higroma quístico, puede haber un hematoma del músculo esternocleidomastoideo. Prácticamente este higroma es un acúmulo de líquido de lo que es la reabsorción de lo que es el tejido linfático. Entonces, y si uno hace, digamos, la observación de esto, es más o menos transparente, es un líquido limpio y claro, ¿no? Y que prácticamente es por una secundaria una falta de absorción de líquido linfático. Vamos a ver también lo que son fracturas a nivel de lo que es la clavícula, la fractura más común del recién nacido, ¿no? Entonces, especialmente estas fracturas vamos a ir viéndola en aquellos recién nacidos macrosómicos que son grandes, y pues si nacieron por parto, pues tienen esa predisposición de tener una fractura de la clavícula, ¿no? Entonces, obviamente estos niños se van a tornar algo irritables, van a adoptar alguna posición, y también vamos a tener unos movimientos que van a ser limitados y van a ser asimétricos. Por ejemplo, uno cuando hace este reflejo de Moro, entonces
si ustedes ven, se hace algo, se hace, o tiene una respuesta, como quien dice, bilateral. Entonces, pero si este niño estaría con una fractura de, por decir, la clavícula izquierda, entonces el movimiento de esta respuesta va a ser pobre o nada. Entonces va a ser asimétrica, ¿no? Entonces vamos a ir pensando en esa fractura de clavícula. Entonces sí, obviamente vamos a hacer la palpación, vamos a hacer vamos a ir palpando a ver si a la presión tenemos ese chasquido de la tecla de piano. Entonces ustedes mismos van a ir palpando y suena como un pianito, o sea, uno lo va sintiendo ese sonido, la tecla del piano. Vamos al tórax. Prácticamente acá el tórax, ustedes pueden ver, prácticamente es como un bastoncito, ¿no? Entonces el tórax, el diámetro tanto antero-posterior es similar al diámetro transversal. Entonces aquí las costillas pueden estar horizontalizadas, el apéndice sifoides puede ser prominente y es común ver eso. Algunas mamás hasta incluso dicen algo le ha pasado o algo le sale sobre de su pechito. Entonces no, simplemente es un apéndice sifoides prominente que es algo transitorio. A medida que vaya ganando peso el niño, va a ir eso, como quien dice, desapareciendo, ¿no? Y claro, buenísimo. Entonces nos hacemos unos 10 minutos. Ya. Gracias.